Y Milena no te contestaba porque no podía. Yo veía tu llamada acá, pero no podía contestar porque no era posible. Bien, entonces si ya me escuchan bien, superado el asunto, ¿podemos continuar? Muy bien, gracias. Entonces estamos diciendo que simplemente estamos haciendo un repaso del capítulo 1, versículos 1 al 14 que vimos la semana pasada. Lo que hace Pablo ahí es una presentación gloriosa del Evangelio. Dijimos que ese es el Evangelio. Lo que Pablo expone ahí es el Evangelio en Efesios 1. Y comenzó con eso, comenzó con esa exposición del Evangelio, que son en resumen todas las bendiciones espirituales con las que Dios nos bendijo en Cristo, según Pablo en Efesios 1, que las vimos la semana anterior. Pero hay una frase muy clave, que es la frase clave de todo el libro, y así llamamos nuestro estudio del libro de Efesios, y esta frase en él, en él. Acuérdense de cuántas veces en 13 versículos, 10 veces Pablo repitió la misma idea. Si estamos en Cristo, en el amado, en él, en él. Es muy importante que nosotros aprendamos y entendamos ese principio, porque no se trata de nosotros aparte de, se trata de nosotros en Cristo. Y dijimos la semana anterior que una forma de ponerlo es que Dios lo que hizo fue escondernos en Cristo. Y esa es nuestra salvación. Y esa es la forma en que recibimos todas estas bendiciones espirituales de Efesios 1, estando en Cristo, escondidos en Cristo. Y Pablo así lo colocó en Colosenses. Bien, entonces empecemos hoy, versículo 15 en adelante. Ya lo leímos, tal vez no se escuchó, pero cada uno, espero que haya leído del versículo 15 hasta el versículo 23. Y lo primero que encontramos en el versículo 15 es un conector. Yo siempre hablo de los conectores. Acuérdense de la importancia de esos conectores. Él dice, por esta razón, por lo tanto, por esta razón, por consiguiente, todo eso serían sinónimos de ese conector. Por esta razón, ¿por cuál razón? Todo lo que acaba de mencionar en los primeros 14 versículos del capítulo 1 para nosotros, cuando él escribió no habían capítulos, pero para nosotros, capítulo 1, primeros 14 versículos. Por esto, por todo lo que acabo de decir, por todo lo que acabo de expresar, por todas estas maravillosas bendiciones que tenemos en Cristo. Y ese conector es muy importante para entender el resto del capítulo que estamos estudiando hoy. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Entonces ahí está él diciendo, por cuanto todo esto que acabamos de decir es verdad y es realidad para nosotros que estamos en Cristo, porque esto es lo que Dios nos ha preparado para nosotros. Por todo eso, pensando en ustedes, orando por ustedes, esto es lo que yo pido. Y nunca dejemos de conectar todos los primeros 14 versos, todas esas bendiciones espirituales con lo que Pablo va a orar por estos amados hermanos en la iglesia de Éfeso y por supuesto por nosotros también. Esto es lo que yo pido. Pido que, primero, Dios permita que ustedes le conozcan mejor. Que Dios permita que ustedes lo conozcan mejor. Eso es lo que él dice en el versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, por cuanto todo esto es nuestro en Cristo, todas estas bendiciones, el evangelio que acabo de presentarles, y que yo escucho que ustedes están en la fe y son fieles y están en Cristo, entonces mi oración por ustedes es que ustedes puedan llegar a conocer más al Señor cada día, que Él les permita conocerlo. La palabra que Él usa ahí es la palabra epignosis y habla de conocimiento, sí, de eso que nosotros podemos hacer por las facultades que Dios nos dio en nuestra mente, la inteligencia, la razón, la lógica.
usando todas esas capacidades que Dios nos dio. Nosotros conocemos, entendemos, adquirimos conocimiento. De ese conocimiento está hablando él. Entonces Pablo está diciendo, por cuanto este es el evangelio, por cuanto todas estas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo son nuestras, yo oro que ustedes y todos nosotros podamos crecer en conocer, en el conocimiento, no en la experiencia, en el conocimiento de Dios. No en la experiencia, en el conocimiento. ¿Cómo así que no en la experiencia? ¿Acaso nosotros no experimentamos a Dios? Por supuesto, nosotros podemos experimentar a Dios en una forma limitada, por supuesto. Podemos experimentar a Dios, pero la base de nuestra relación con Él no es nuestra experiencia, sino es el conocimiento que nosotros tenemos de Él. Es lo que Pablo está diciendo, epignosis, conocimiento. Necesitamos crecer en conocer, en tener más conocimiento de Dios. Y repito, nuestra experiencia debe estar basada en ese conocimiento y no al revés. Tristemente, para la realidad de muchísima gente que se considera cristiana es al revés. Su experiencia es la base de su conocimiento. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la base de todo esto es nuestro conocimiento de Dios y que necesitamos crecer en ese conocimiento que Él nos permita. Porque aquí voy para el segundo punto. Es Dios el único que puede darnos por su espíritu ese conocimiento de Él mismo. Permítame colocarlo así, después de tremenda exposición del Evangelio, y permítame parafrasearlo, lo que Pablo está diciendo es, solo Dios puede ayudarles a entender y comprender esto que yo acabo de decir. Ustedes no lo van a entender solo por el hecho de leerlo en la carta que yo les escribí. No va a ser posible para ustedes comprenderlo solo porque yo lo diga. No es posible. Dios es el único, por su espíritu, el único que puede darnos ese conocimiento de Él mismo, que es el Evangelio, las buenas nuevas. Por eso Él oraba, porque acaba de escribirles todo con lujo de detalles en los primeros 14 versículos, pero su oración era basada en que Él sabía que no solo por el hecho de escribirlo y de que ellos lo leyeran, ellos iban a comprender. Si Dios no les daba ese conocimiento, no había forma de que ellos tuvieran ese conocimiento. No hay forma de que conozcamos a Dios a no ser que Él nos dé el conocimiento de Él mismo por su Espíritu Santo. Todo lo que acabo de decir, dice Pablo, yo pido que el Señor se lo revele a ustedes, que Dios los ilumine por el Espíritu Santo y que ustedes puedan de Él recibir ese conocimiento. Y esto me hace pensar en nuestra propia experiencia y de millones y millones de cristianos en el mundo, porque Él está hablando a cristianos. Él está hablando a cristianos. Miren lo que Él les dice, por ejemplo, en el 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Los llama santos, los llama fieles en Cristo Jesús. Y en el 1:15 les dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Aquí le está hablando Él. Él está hablando a creyentes. Él está hablando a cristianos fieles. Y a ellos les está diciendo, ustedes necesitan conocer al Señor. Usted necesita crecer en el conocimiento de Dios, de Cristo. Y Él es el único que puede darles ese conocimiento por la obra del Espíritu Santo. Por eso, después de toda la presentación del Evangelio que hice, mi oración es, Señor, por favor, dale este conocimiento a los hermanos de Éfeso. Y mi oración hoy por todos nosotros exactamente la misma. Señor, danos ese conocimiento de ti, por el Espíritu Santo, que necesitamos crecer en ese conocimiento. No simplemente por leer o por escuchar. Dios tiene que darnos. Él dice después, versículo 18, mi oración es que los ojos de su corazón, sí, nuestro corazón tiene ojos,
Los ojos de su entendimiento, dice la Reina Valera. Por supuesto, entendimiento espiritual, que va mucho más allá de nuestras capacidades mentales, no es simplemente lógica y razón, no. Dios usa todas esas capacidades, pero a no ser que Él, a través de todas esas capacidades mentales, por el Espíritu Santo, nos dé ese conocimiento, puede existir mucha gente absolutamente letrada en Efesios y en Efesios 1, y aún así no tener ese conocimiento de parte de Dios. Entonces es una combinación de lo espiritual con el conocimiento que Dios nos ha dado revelado en su palabra. Pablo le estaba hablando a creyentes, y sin embargo le está hablando después de la exposición que él les hace del Evangelio, que Dios les diera por el Espíritu Santo la capacidad o la habilidad de comprender lo que les estaba escribiendo, el Evangelio. Nuestros ojos espirituales deben ser iluminados por el Espíritu Santo. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Ningún maestro, ningún predicador, ningún pastor, ningún expositor, nadie, excepto el Espíritu Santo, tiene esa capacidad. Nuestros ojos deben ser iluminados por el Espíritu Santo mientras nosotros escudriñamos las Escrituras. Oh, un momentito, ahí aparece otro elemento muy importante. ¿Cómo va a suceder eso? Esa obra del Espíritu Santo, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Será que ocurre mientras yo veo televisión? ¿Será que ocurre mientras yo me dedico a otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con el Señor ni con su reino? No, yo no creo que vaya a suceder. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando nosotros estamos escudriñando las Escrituras. Y pensando en eso, quería que nos acordáramos de un pasaje muy especial en Lucas, así que por favor, por un momento vayan a Lucas. Y en el capítulo 24, Lucas 24, ahí Lucas narra cuando dos discípulos del Señor, después de que él murió, iban camino a una aldea llamada Emaús. Muchos menos que recuerdan la historia. Entonces ellos iban caminando y no podemos leer todo, pero abreviando la historia, iban de Jerusalén hacia esa aldea y en el camino alguien se les unió caminando con ellos. Ellos no reconocieron que era el Señor, pero era el Señor. Ellos no sabían que era Él. Él les pregunta a ustedes por qué están tan tristes, por qué están tan acongojados. Ellos le dicen, tú eres el único en todo Jerusalén que no sabe lo que ocurrió. Cómo a Jesús de Nazaret lo arrestaron y lo crucificaron y lo mataron. Y lo más triste de todo, la frase más triste para mí de toda la historia es que ellos le dicen, y nosotros creíamos. ¿Cómo? Nosotros creíamos que Él era. Llegamos a pensar que Él era. Y por eso el Señor Jesús, si usted mira Lucas 24, en el versículo 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿Cómo pueden estar dudando? Cuando tantas veces les advertí, cuando tantas veces les dije que como los profetas habían dicho iba a suceder. Insensatos, tardos de corazón. Y luego en el versículo 27 dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Escuchen esto, versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos
y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Ahí está. Ese es el proceso. Eso es lo que Pablo está orando por los efesios. Que esto suceda, que esto suceda. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos, los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, sean abiertos. Él nos dé el entendimiento para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que él está orando. Volvamos a Efesios. Me gusta mucho ese pasaje de Lucas. Y yo veo exactamente ese proceso ahí. Ellos al final diciendo, ay, pero ¿cómo es posible que nosotros no nos hayamos dado cuenta? No ardía en nuestro corazón cuando Él nos estaba hablando de Él mismo en todas las escrituras. Dijimos que es una obra del Espíritu Santo. Cristo dijo en Juan 16, Él los guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es una obra del Espíritu Santo. Mientras nosotros escudriñamos las escrituras. Por favor, mucha atención a lo que voy a decir. Mientras nosotros escudriñamos las escrituras, no mientras nosotros vamos a la iglesia, no mientras nosotros escuchamos sermones, en primer lugar, no mientras nosotros compartimos tiempos de coinonía con los hermanos, no. ¿Por qué soy tan enfático en eso? Porque la ignorancia espiritual y la ignorancia de la palabra de Dios entre los que nos llamamos cristianos es absoluta. Iluminados por el Espíritu Santo en el conocimiento de Dios, mientras cada uno de nosotros escudriña las escrituras. Y entonces, ¿qué acerca de todo lo demás? Bueno, son cosas buenas, pero no son las fundamentales. ¿Por qué miles y miles y millones corren a lugares y escuchan cosas que se enseñan y se predican que son completamente contrarias a las escrituras? Porque no las conocen. Al no conocer la Biblia, al no conocer las escrituras, al no leer este libro semanalmente, al no tener conocimiento del libro, cualquier cosa que se les diga acerca del libro, para ellos está bien. Y más, si como en nuestra cultura y en nuestro contexto, el que lo dice supuestamente es el ungido o el maestro o el que sea. Vamos a ser iluminados por el Espíritu Santo cuando nosotros, cada uno personalmente, escudriñe las escrituras. Y todo lo demás, Dios lo usa, claro, para ayudarnos, para continuar edificándonos, pero basados en la búsqueda y la lectura que cada uno de nosotros diariamente hace de este libro que es la palabra de Dios. Esa obra del Espíritu Santo es lo que en teología se llama iluminación. Él nos ayuda a entender la verdad de Dios que está aquí en las escrituras. Él nos ayuda a encontrar la persona de Cristo que está aquí, escondido en las escrituras. La iluminación bíblica es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ayuda a una persona a comprender la verdad de la palabra de Dios. Entonces, volvamos a Efesios. Efesios 1. Pablo hace la presentación del Evangelio y luego dice, yo estoy orando por ustedes, hermanos efesios, que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Sí, nunca va a acabar. Todos nosotros, no importa el tiempo que llevemos caminando con el Señor, estamos en el proceso de seguir conociendo al Señor, de avanzar en conocerle, en conocerle. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? A través de la obra o del proceso que se llama iluminación, obra del Espíritu Santo,
Eso va a ocurrir cuando nosotros, cada uno de nosotros, estemos escudriñando las Escrituras, no de otra forma. No de otra forma. Si en primer lugar acudimos a otras fuentes, lo más posible es que vamos a ser engañados, desviados. Porque cuando alguien nos diga algo, no tenemos ni idea de si es verdad o no. No conocemos las Escrituras. Muy bien, continuemos. Entonces, dice, volvamos a leer el 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan, no sientan, sepan. Ahí no dice sientan, dice sepan. Y una vez más, se utiliza un verbo en el original que habla de conocimiento, no de sentimientos, no de emociones, sino sepan, conocer, saber. Es el fundamento de nuestra experiencia, el conocimiento que tenemos a través de las Escrituras y de la iluminación del Espíritu Santo, para que sepan qué es lo que Pablo ora, que nosotros todos sepamos. Lo primero, versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. La esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Entonces, hay podemos identificar claramente tres cosas que Pablo dice que su oración es que en ese crecer en el conocimiento de Dios, nosotros sepamos, primero, la esperanza de su llamamiento, segundo, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y tercero, la extraordinaria grandeza de su poder. Esas son tres cosas que Pablo está orando por todos nosotros, que en ese crecer en el conocimiento de Dios, nosotros nos llenemos más y más de un entendimiento de estas cosas y sepamos, ¿cuál es la primera? La esperanza de su llamamiento. Esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza nos da el Evangelio? ¿Qué esperanza nos da Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Es una esperanza escasa? ¿Es una esperanza difusa? ¿O es una esperanza firme, clara, segura, eterna? ¿Qué clase de esperanza nos da el Evangelio? ¿Qué clase de esperanza nos da Pablo? O la exposición del Evangelio que hace Pablo en Efesios 1, porque acuérdense del conector, de esto es lo que le está hablando. ¿Qué clase de esperanza? Yo no soy muchas veces bueno en ejemplos, pero a ver si este nos ayuda un poquito. Es como si alguien te debe dinero y tú conoces a esa persona y conoces que esa persona no es muy cumplidora de sus deberes. Entonces un tercero viene y te pregunta, ¿tú tienes esperanza en que te pague? Y tú dices, no, realmente no. Mi esperanza es demasiado escasa. Porque lo conozco. Porque conozco a la persona que me debe. Esa no es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Esa no es la esperanza de Efesios 1, del 1 al 14. No es una esperanza ni dudosa, ni débil, ni frágil, ni brumosa, ni como quieran colocar. ¿Qué tipo de esperanza es esa? O es una esperanza, dos cosas. Una, segura. Segura, segura, anótenlo. La esperanza de nuestro llamamiento es segura, segura. ¿Por qué? Porque esa esperanza no reposa en ninguna otra cosa que en el llamado de Dios. Esa esperanza no reposa en nosotros. Esa esperanza no reposa en ninguna decisión que nosotros tomamos. Esa esperanza no reposa en ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Esa esperanza no reposa en ningún tipo de comportamiento nuestro.
Esa esperanza no reposa en ninguna justicia que nosotros hayamos hecho. Esa esperanza tiene un solo reposo o fundamento, y es el llamado de Dios. Y busquen ahí, por favor, atrásito en Romanos. Y vayan al capítulo 8 de Romanos. Y en el capítulo 8, vayan a un texto muy conocido, el versículo muy conocido, que es el versículo 28. La cosa es que se usa para muchas cosas fuera de su contexto. Pero dice Romanos 8:28, hablando de esto, la esperanza del llamamiento, que es segura. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados, conforme a su propósito. Porque a los que, y miren, todo eso está conectado. De esto es lo que él está hablando cuando él habla de Romanos 8:28. Sí, yo no quiero juzgar ni criticar. Muchas veces a alguien le sale un negocio y dice, ay, Romanos 8:28. Pero hoy, mirándolo en su contexto, Romanos 8:28 tiene que ver con esto, porque el 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Nada más este texto ya nos tendría aquí varias horas. Así que tenemos que pasarlo por encima. Conectándolo con lo que estamos diciendo, en 2 ocasiones habla del llamamiento, o sea, los que él llamó. Pero todo lo demás que dice está dando en pasado, no en futuro, en pasado. Porque antes en el capítulo 1, en el versículo 1 al 14, nos había dicho que él nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. No cuando yo, para colocarlo en nuestros términos, no cuando yo acepté al Señor o decidí o entregué todo eso que nosotros hablamos. No. Antes de la fundación del mundo nos escogió a ti y a mí, si tú y yo estamos en Cristo. Y Pablo está hablando de que exactamente lo mismo. Todas las cosas cooperan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Y él ahora explica ese llamado y ese propósito. Porque a los que de antemano conoció antes de la fundación del mundo, también los predestinó. Esto me encanta, nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuchen, versículo 30, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Saben qué? Según entendemos, la glorificación es cuando ya lleguemos a la meta y estemos con el Señor por la eternidad. Ahí va a ser la glorificación. Eso ya fue hecho para los llamados. Entonces no existe duda de que yo voy a llegar a esa parte del proceso. No. ¿Dónde está la duda de todos esos aspectos? En ningún lugar. Porque la esperanza de nuestro llamamiento no es ni escasa, ni dudosa, ni frágil, ni vacía. Es segura. Absolutamente segura. Si tú y yo estamos en Cristo, ya en Él fuimos glorificados. ¿Que eso lo puedo ver yo ahora? No, estoy esperando eso. Y viene, pero es seguro. No es dudoso. Como el ejemplo que coloca. Un escogido de los que Pablo está hablando aquí, de los que el Nuevo Testamento, esos que escogió antes de la fundación del mundo, un escogido no puede arruinar el plan de Dios. Piensa en eso. Jamás va a ocurrir.
Oh, Dios tenía ese propósito y ese plan, lo escogió, pero no quiso, no siguió, no fue fiel, arruinó el plan de Dios. El plan de Dios nunca va a ser arruinado, jamás, nunca. El plan de Dios es perfecto y se va a cumplir a cabalidad. Y a los que Él predestinó y llamó y justificó, glorificó. Entonces, en primer lugar, es segura, es esperanza de nuestro llamamiento. Y la segunda es eterna, eterna. ¿Estamos viviendo la hora? Sí, claro que sí. Y vamos a ver aquí que Él nos dice que estas son apenas las arras de nuestra herencia, pero es eterna. En segunda de Timoteo, busquen por favor segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1, 9. Dice así: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. El mismo lenguaje, el mismo evangelio, la misma esencia del mensaje. Pablo estaba diciendo que desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo en Efesios 1, el propósito, el llamado de Dios, Romanos 8, es el que nos ha salvado. Y no conforme a nuestras obras, no basado ni en nuestras obras ni en ninguna otra cosa, excepto en su llamado. Y él dice que desde antes de versículo 9, quien la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y ahora sigamos con el 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Cuál es esa inmortalidad? La que viene. La que viene por la eternidad. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es desde la eternidad hasta la eternidad. El propósito de Dios es perfecto. Para nosotros, los que fuimos escogidos, sin merecerlo en la más mínima forma, por su gracia, solamente. Entonces, la esperanza de su llamamiento, dos cosas: segura y eterna, desde la eternidad y hasta la eternidad. Esa es la esperanza de nosotros. Y Pablo decía: Señor, oraba, revela esto en sus palabras en Efesios 1, que los efesios puedan, que tú les des el entendimiento, el conocimiento de ti, de tu propósito, de tu plan. Es la oración de Pablo en Efesios 1. Volvamos a Efesios. Porque después de la esperanza de su llamamiento, en el versículo 18, él habla de cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, terminando el 18. El primero, la esperanza del llamamiento. Segundo, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay dos formas en que esto se puede entender, o que ha sido entendido en la historia de la iglesia, a través de la historia de la iglesia. Una es la repetición de lo que Pablo ya había expresado en el 1:11. En el 1:11 él dice: también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, en el 1:11 él está hablando de la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y se acuerdan que lo pusimos en términos de otra bendición, ¿hay más? Oh, sí, claro, mi herencia es de ustedes en la semana anterior. Entonces, una es la repetición de lo que él ya había dicho, que para muchos es improbable que Pablo esté repitiendo lo que ya había mencionado en el 1:11. Otra forma de entenderlo es ver a los santos, a todo ese grupo, comunidad de santos, los hijos de Dios, redimidos por Cristo, verlos como la herencia de Dios.
por la eternidad. Y hay muchos versos y textos que nos ayudan y nos confirman en esta segunda forma de entender lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cuál es esa? La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ya él había hablado de nuestra herencia, pero aquí él habla de su herencia. Y no sé en sus Biblias, en mi Biblia, esas tres cosas, la esperanza de su llamamiento está, ese su con mayúscula. La riqueza de su gloria en los santos está con mayúscula. Y lo mismo su poder, hablando de él, del Señor, Dios. Porque es absolutamente obvia la enseñanza del Nuevo Testamento que nosotros, su pueblo, vamos a ser su herencia por la eternidad. La Biblia dice, hablando de Cristo Jesús enfrentando la muerte, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En Efesios 5 dice que Él mismo se entregó por ella para lavarla, purificarla y presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Entonces, esta herencia, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, yo lo veo como ese pueblo del cual nosotros todos somos miembros, el pueblo de Dios, la iglesia, esa hacienda iglesia, en el mundo. Aquí aparece en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 7, la multitud que nadie podía contar de todas las tribus y pueblos y lenguas y etnias. Juan la vio 2 veces. Es esa multitud que adoraba y cantaba y proclamaba al Señor como el soberano, el Rey. Esa es la herencia de Dios y de Cristo por la eternidad. Un escritor muy famoso, el teólogo F.F. Bruce, escribió en un libro que él escribió que se llama La Epístola de los Colosenses, Filemón y Efesios, escribió lo siguiente, abro comillas: el que Dios haya puesto tan gran valor a una comunidad de pecadores, rescatados de su perdición, y aún mostrando tantas marcas de su estado anterior, sería increíble, a no ser que lo entendamos desde la perspectiva de que Él nos ve en Cristo. Ahí está nuestra frase. En Cristo. Él nos ve en Cristo y a quienes escogió desde el principio. ¿Por qué hizo Dios esto? Pablo ora aquí que los lectores puedan apreciar el valor que Dios les ha dado. Su plan para cumplir su propósito a través de ellos, como el primer fruto del universo reconciliado del futuro, para que sus vidas sean vividas de una manera digna de ese llamamiento y que puedan aceptar en humildad y gratitud la gracia y la gloria que se les ha dado. Ahora, yo creo que mejor no se puede expresar como lo expresó F.F. Bruce, el aprecio que Dios quiere que tengamos de esas riquezas que Él nos ha hecho su herencia. Él nos ha hecho su herencia. A nosotros, como Él dice, una comunidad de gente perdida, pero que fuimos rescatados. Y ahora somos su herencia. Y se acuerdan de lo que vimos en la semana anterior, de cómo Él había decidido que fuéramos para la alabanza de su gloria. Nosotros, sí, en Cristo somos para la alabanza de su gloria. Y Él se deleita en eso. ¡Qué maravilla! El Evangelio es una maravilla. La tercera, Él dice, en el versículo 19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pablo no ahorra palabras para describir la grandeza del poder de Dios. Él dice, ese mismo poder que obró en Cristo, resucitándole de entre los muertos, nos ha sido dado. Calvino dijo que nosotros necesitamos considerar
de esa forma el poder de Dios para poder caminar en este mundo con todas esas luchas diarias que tenemos. Yo estoy completamente de acuerdo con Calvino. Y también dijo, el propósito de Pablo no era solo impresionar a los efesios con el gran valor de la gracia divina, sino también darles una excelsa perspectiva de la gloria del reino de Cristo, para que sus ojos no estuvieran puestos en ellos mismos y en lo poco dignos que eran, sino en el poder de Dios. Y de alguien que se llama Stephen Cole, he tomado esto con lo que quiero terminar, porque él dice que la exposición que Pablo hace del poder de Dios, que no ahorra palabras, es ese poder que necesitamos, según Calvino, para poder caminar cada día, caminar con el Señor en medio de todas nuestras pruebas y tribulaciones y tentaciones, etc. Este señor Stephen Cole dice que esa forma de entender y ver la grandeza del poder de Dios es porque Dios quiere que conozcamos la grandeza de su poder para salvación, en primer lugar. Para salvación. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible que Él me haya escogido antes de la fundación del mundo y me haya salvado sin tener nada que ver con mis obras ni mis decisiones, solo por su llamamiento y su gracia? ¿Cómo puede ser posible? Oh, porque su poder es absolutamente ilimitado. Y por eso Pablo no ahorra palabras para describir el poder de Dios en ese propósito y ese plan salvífico para la humanidad. Entonces, en primer lugar, para salvación. También dice nuestro hermano que necesitamos ver el poder de Dios de esa forma, de esa excelsa forma, para soportar las pruebas. Y en el pasaje paralelo, dijimos la vez pasada que el pasaje paralelo de Efesios estaba en Colosenses, Efesios 1. Está en Colosenses 1, el pasaje paralelo. Y en Colosenses 1, si miran el versículo 11 y 12, él dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Entonces, el pasaje paralelo que él está hablando en términos muy similares de las mismas verdades, él dice que habla de ese poder para ser fortalecidos y obtener toda perseverancia y paciencia. Y cuando hablamos de esa perseverancia y paciencia, estamos hablando de pruebas, de tribulaciones, de momentos difíciles, duros, de los cuales la Biblia todo el tiempo nos advierte. Cómo poder enfrentar todas esas pruebas, cómo poder enfrentar todas esas tribulaciones, cómo poder salir adelante pensando y viendo en esa forma el poder de Dios que es absolutamente infinito y que en Cristo está de nuestro lado. Para no permitir que pasemos, no. Permite que pasemos por pruebas, dificultades y tribulaciones, pero en medio de eso está su poder para ayudarnos. Tercero, dice nuestro hermano, necesitamos ver el poder de Dios de esa forma para vencer la tentación y vivir en santidad. En segunda de Pedro, en esa segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, o la santidad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es el mismo lenguaje, el lenguaje del Espíritu Santo, habla del llamamiento, habla del poder de Dios, que todo nos ha sido dado para, en cuanto a lo que concierne a la vida y a la piedad, el verdadero conocimiento, el mismo lenguaje.
Entonces, necesitamos ver el poder de Dios de la manera que Pablo lo describe en Efesios 1, y que Dios nos dé el entendimiento y la comprensión de ese poder que levantó a Cristo de los muertos, y que ese mismo poder nos ha sido dado en Cristo para la salvación, para vencer las pruebas y dificultades, pero también para vencer la tentación y vivir en santidad. En perfección no. Pero Pablo está diciendo que nos han sido dadas todas ese poder, y que todo lo que tiene que ver en cuanto a la vida y a la piedad en el versículo 3. Entonces, para vencer la tentación y vivir en santidad. También para servirle fielmente. Para servirle fielmente. En el pasaje paralelo en Colosenses 1. Colosenses 1. Miren el verso 29. El último dice: con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y si leen el 28, él está hablando de cómo ellos proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, hablando de su ministerio, de su servicio fiel al Señor. Él dice, todo eso es por su poder. De otra forma sería absolutamente imposible. Entonces, su poder para servirle fielmente, también para hacer todo lo que Él nos manda hacer. Así su poder. Hola. ¿Ya volvimos para terminar? Hola. Hermanos, ¿alguien me escucha? Sí, sí te escuchamos. Ok, entonces puedo continuar. Para terminar, me dice que no puedo habilitar mi video. Yo creo que es como el Bien. internet que está fallándote, pero sí te escuchamos. Ok, bien, entonces terminemos. El último es para mantenernos hasta el fin. Necesitamos ver el poder de Dios de esa forma que Pablo lo describe en Efesios 1, para mantenernos hasta el fin. Y aquí quiero leer el último texto en Judas. Judas, que tiene un solo capítulo, en el verso 24 al final y 25, donde dice, y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, el poder de Dios para mantenernos hasta el fin. ¿Cómo va a ser posible que nos mantengamos hasta el fin? Solo por el poder del Señor, por su poder. Entonces, regresando a Efesios, para concluir, uno del 15 en adelante, después de hacer esa exposición majestuosa del Evangelio,
de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo si estamos en Él, Pablo dice que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y eso no es algo que nosotros podamos hacer. Dios es el único que puede darnos ese conocimiento de Él. Y dije que ese proceso va a ocurrir por la obra del Espíritu Santo que nos ilumina mientras nosotros escudriñamos las Escrituras. Cada uno, es una responsabilidad de cada uno de nosotros escudriñar las Escrituras para que el Espíritu de Dios nos ilumine y podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y crecemos en ese conocimiento básicamente en esas tres cosas que vimos hoy. Para que sepamos la esperanza de su llamamiento, que es segura y eterna, esa esperanza que tenemos, para que comprendamos la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, que es ese gran valor que Dios nos ha dado en Cristo, porque imagínense que fuimos comprados nada menos que con la sangre preciosa de Cristo. Nosotros, su pueblo, somos esa herencia de Dios por la eternidad. Y la última es esa extraordinaria grandeza de su poder. Pablo no ahorró palabras para describir ese poder de Dios inmesurable. Y lo necesitamos para poder, como dijo Calvino, enfrentar y caminar cada día con el Señor en medio de pruebas y dificultades. Y también, como nos dice esta persona, Stephen Hall, necesitamos ver ese poder así como él lo describe para salvación, para vencer pruebas, para vencer tentación, para servirle fielmente, para hacer todo lo que Él nos manda a hacer y para mantenernos hasta el fin, confiar en que Él nos va a mantener hasta el fin. Imagínense, esa es la oración de Pablo por los efesios y obviamente también por todos nosotros. Así que oremos para concluir, Señor. Esa es nuestra misma oración, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a buscarte en las Escrituras, confiados en que el Espíritu Santo, por tu promesa, nos va a iluminar, nos va a guiar a toda verdad y vamos a continuar creciendo en el conocimiento de Dios y de todas estas bondades y bendiciones que tú nos has dado en Cristo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Buenas noches para todos. Gracias por conectarse. Gracias, hermano.